Buen día, chicos. Bueno, ingeniero. Muchas gracias por la contestación. Permítame, por favor, iniciar con el protocolo que tengo por costumbre en cada una de las asignaturas que me dan la oportunidad de dar de manera virtual. Bienvenidos a Metodología de la Investigación para primero A de la carrera de Desarrollo de Software del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre, Daule, Ecuador. Siendo las 10 horas, perdón, 9 horas 50 minutos del día de hoy, viernes 12 de enero del 2024. Vamos a iniciar la clase respectiva tomando en cuenta de que tenemos 11 participantes, incluido el anfitrión, ¿verdad? Para esto, le pido por favor encarecidamente, y me pide evidencia a su coordinador de carrera de las clases y la asistencia de cada uno de ellos, que enciendan las cámaras. Le pido por favor encarecidamente para tomar la foto y de ahí el resto manejamos igual que el día de ayer. No importa si nos ha peinado, no hay problema. Eso es lo de menos. Con tal que aparezca usted reluciente, joven, no hay problema lo demás. Tenga la validad. Enciendan las cámaras. No importa si un fondo medio que no le gusta, ahí no es lo de menos. Tengan la habilidad, enciendan las cámaras. Listo, muchas gracias a aquellos que encendieron. Vamos a la foto en 3, 2, 1. Ya, ahí uno cerró los ojos, pero ya ahí se va. Ya, muchas gracias. Déjenme enviar la evidencia al grupo respectivo. Ya está, listo. Muy bien. Deme una vez. Poner la clase del día de hoy. Y le voy a pedir encarecidamente, si usted está dispuesto, voy a hacer una consulta de manera general para todos. ¿Les parece bien a ustedes si es que nos vamos de una vez una sola sin necesidad de ir al receso y saldríamos a las 11 exactamente? No sé si usted estaría de acuerdo. Me confirman con una reacción. Si están de acuerdo, reacción arriba. Si no están de acuerdo, no hagan nada. Entenderé de que usted necesita su espacio, ¿no? Si están de acuerdo, reacción y nos vamos hasta las 11, cosa que evitamos el receso. Gracias, Manzaba, Andrade, Villafuerte, Rodríguez, Licenciado, Suárez. Hola, cuénteme. Buen día. buenos días. A las 10:30 me voy a retirar porque tengo una reunión con presidentes y Ya, como si hubiese presidenta, tengo que ingresar a la reunión por obligatorio y van a contar como asistencia. ya. Maridueña, ¿qué pasó, Sí, qué pasó con Elizondo? pues no sé, la verdad, dice que ahorita tiene problemas personales, pero ahí no sé más. Gracias, Romero. Ya, listo, no hay inconveniente. Vaya nomás a la reunión que tiene que asistir, ¿ya? Ok, ya, en unos momentos, ya mismo que digan algo. Ya, listo. Gracias, licenciado. No hay de qué. Gracias por las reacciones. Eso quiere decir que nos vamos directamente hasta las 11. Recordemos que estamos cortando el receso, ¿ya? Bien, vamos a la clase directamente. Yo sé que quieren clase, no quieren mucha bla, bla, bla. Recordemos que en la clase anterior ya habíamos enfatizado la parte de reconocer cada uno de los problemas, perdón, cada uno de la parte del tipo de investigación que tenemos y los componentes que está dentro de cada uno de los tópicos o títulos que involucran una investigación científica. Para esto es muy importante que usted reconozca que existe una estructura y que muchas veces la estructura lo ve o se la da, en este caso la institución o o la empresa o la revista que necesita que usted la cumpla porque necesitan que esa estructura tenga lo que ellos piden. Entonces, si es así, va a cambiar este tipo de presentación en cuanto a lo que es investigación científica. Y si no, lo que únicamente va a requerir es que cumpla un formato base como el que está a continuación.
Habíamos visto que debe de ser el proceso mediante la elección de un tema, plantearse el problema, medir los objetivos, tanto general y específicos, reconocer que hay un marco teórico. No olvidemos que dentro del marco teórico se va a encontrar todo lo referente a los tipos de marco referencial, en donde, mejor dicho, en marco referencial encontramos todos los tipos de marco, el legal, el histórico, el teórico, el conceptual, y de ellos se desprende hacia la metodología que usted va a aplicar. Siendo así, no olvidemos de que usted ya tiene una breve descripción de unos trabajos que hemos hecho, cuya estructura se ha visto muy involucrado a lo que está dentro de los artículos científicos que usted ha localizado como el tema, con el tema, perdón, basado en inteligencia artificial. En base a eso, yo sí necesitaría que todavía no se sabe a ciencia cierta si ya vamos a retornar a la presencialidad. Es muy seguro que sí. No le puedo decir que no, no creo que no la vayan a hacer. La tienen que hacer sí o sí. Pero esto involucra que usted ya va a participar con el tema de su proyecto que va a presentar al final. Recordemos que es una revisión literaria de todos los artículos que relacionan a su tema, pero debe de comenzar con el tema. ¿Cuál es el tema que usted va a presentar? Entonces, esa elección es abre camino para que usted a largo plazo presente el artículo en la plataforma de látex. Lo de látex lo vamos a dejar para el final. Me refiero a la parte de lo que es la presentación. Voy a intentar de que ocupemos toda la cantidad de tiempo en lo que es ya la descripción de lo que va a ser las hipótesis. Y en base a esto, usted ya puede comenzar a trabajar su proyecto. Y recordemos que es nota final. ¿Sí? Ojo con eso. Dado esa pequeña abrebocas, recordemos que existen pasos previos en la cual se tiene que concebir la idea de investigar, plantearse el problema de investigación, es decir, que ayude a desarrollar preguntas de investigación, que establezca los objetivos de que tiene la investigación y, por supuesto, justificar la investigación y si es factible o viable también se puede decir, dependiendo lo que es el tema de investigar. Asimismo, hay un paso 3 en el cual la elaboración del marco teórico está muy, pero muy enmarcado en lo que es el tema y a la vez reconocer que su tema tiene un sustento bibliográfico, un sustento histórico, un sustento conceptual para que colabore a comprender lo que usted elabora como parte de un artículo científico, como un trabajo de investigación. No sé si aquí ustedes o alguno de ustedes se graduó mediante la elaboración de una tesis o monografía que le decíamos nosotros en mi tiempo. Si fuese así, usted tiene una breve descripción de cómo se hace un trabajo de investigación, pero la monografía es mucho más como no es comparativa, sino más bien es solamente un instrumento para que usted se gradúe. No digo que no lo haga con ciencia, estoy diciendo que es un instrumento que usted solamente se basa quizás en una sola página y extrae información acerca de lo que planteó como parte de su tema de monografía o trabajo de investigación. Yo creo que no se da ahorita, desconozco esa parte en los colegios, no creo que no se da, pero si fuese así, bienvenido sea. Tiene una breve descripción de cómo es investigar y para qué se debe investigar. Asimismo, se debe de hacer una revisión consciente del tema que voy a tratar. Debo de tener los sustentos literarios mínimos y aquí le doy un número, ¿no? Si usted va por la parte de investigación, y usted necesita que su respaldo tenga fundamento, no debería de tener menos de 30 citas bibliográficas o referencias bibliográficas, porque con eso al menos lo que se trata es que haya suficiente información para que a la vez sustente su trabajo y por qué no, que diga, ¿sabes qué? Yo no lo digo yo, sino que le dice, por ejemplo, lo dice Plaza en su documento del 2022, lo dice Olvera en su documento del 2023, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? De la misma manera, dentro de la revisión de la literatura se encuentra la obtención de la literatura, es decir, revisar, buscar, investigar. Si encuentra textos que normalmente no lo hacemos, me incluyo en esa parte, si es complicada, bueno, no es complicado, sino es que revisar hoy día una literatura de manera física no es ya un concepto que todos los planteemos
y menos aún si es que la tecnología nosotros somos dependientes de la tecnología. Entonces investigamos, revisamos, googleamos y con eso listo, ya está en lo que necesitaba. Pero sí debe de hacer como una especie de ejercicio, un pequeño paréntesis, de tener una fuente bibliográfica física, es decir, un libro. Algunos autores, incluyendo a Sampieri, que es uno de los padres de la metodología de investigación, menciona que sí se debe tener no menos de 5 años, perdón, no mayor a 5 años en cuanto a la literatura que usted revise y que lo ponga como referencia bibliográfica. El por qué, mucho va de dependencia de que la información no está actualizada, de que quizás está ya con muchos años que no ha sido revisada o nuevamente tratada. Entonces ahí viene el problema de que algunos autores, por ejemplo en matemáticas, le doy un ejemplo, en matemáticas hace 20 años sigue siendo la misma matemática en su época. Por ejemplo, en mi matemática de hace 20 años que he aprendido a calcular sumas, a calcular ecuaciones, a calcular la parte de lo que son lógica proposicional, es lo mismo que hace 20 años, pero los autores mencionan de que debe tener una referencia bibliográfica de no mayor a 5. Entonces, por ejemplo, revisar un libro de hace 20 años, me invento ahorita un álgebra de Baldor, para que tenga la pasta con Baldor en la portada, es muy seguro que algunos no lo conozcan porque se fueron por la parte de libros digitales. Entonces, en esa época, quizás lo que hicieron es copiaron, bueno, en esta época lo que hicieron es fotocopiaron, escanearon y lo hicieron digital. Pero sigue siendo la misma base de álgebra de Baldor. Es más, me pongo un poquito más atrás de la época de quizás de mi papá, de mi mamá, que existía un libro en el cual hablaba sobre matemáticas y de ecuaciones, pero era un poquito más elevado la dificultad. Me refiero, por ejemplo, al libro de el álgebra de Repetto. A los que han escuchado, bien. A los que no han escuchado, googleen y van a ver que existe todavía un libro de álgebra que es un poquito más complicado que Baldor. Si usted lo ve Baldor que es complicado, hace más de 20, 40 años, bueno, mucho, mucho 40, ponga 30 años. No, sí tiene que ser 40 años, pues yo ya estoy por el cuarto piso, entonces sí tiene que ser más de 40 años. Entonces, por ejemplo, hablar de un libro de Baldor versus un libro de Repeto es mi respeto, básicamente, porque dificultad amplia hay en Repeto que en Baldor. Entonces, hay algunos autores sí se saben complicar la vida por decir, ¿sabes qué? Mira, el libro de hace 20, 30 años debe ser actualizado, o lo que le llaman en términos de editoriales, le llaman reeditado, una nueva edición, pero una nueva edición del libro. Eso quiere decir que hicieron recopilados de todo lo que fueron hace 20 años de información, solamente que ahora la pusieron en computadora, pero lo crearon, no es que la escanearon, sino que se tomaron el tiempo de quizás copiar y pegar, pero en este caso lo hicieron digitando y por ahí algunos ejercicios sí lo que hicieron crearon en plataformas netamente que involucre el uso de ecuaciones o el uso de representaciones de ecuaciones. Me refiero específicamente al ejemplo del álgebra de Galdor. En cuanto a la revisión literaria, también tiene que ver con las consultas de la misma y por si acaso también tiene que ver con la extracción y recopilación de la información que tengo interés. Y aquí hago un paréntesis. Y lo voy a hacer con lo que usted actualmente conoce. Por ejemplo, pregunto, ¿no? Hay manera de charla. ¿Cuántas veces usted cree que el ser humano, o mejor dicho, los estudiantes, cuántas veces creen que levantan el celular para contestar un WhatsApp? Más o menos, deme un número promedio. Como más Pero de en clase o en todo el día. En el día, en el día, en el día. mil Unas veces. 500 veces, Más de 5.000 veces. 30, 40 veces. más, Más. más de 100. Ya, vayamos Más clasificando. de 40, 50 veces dice este man hoy que no te quieren a ti. No, a mí no. Vayamos clasificando. 1000 veces yo creo que es un TikToker.
a un influencer, o yo creo que puede ser incluso hasta alguien que tenga un reconocimiento a nivel de red. Pero también puede ser que en el trabajo a cada momento le estén mandando documentación, pues. Muy bien, excelente. Pero 1000 veces no, no, ahí exageramos. Sí creo que va un promedio, y eso ya lo voy a averiguar ya con documentación firme. Me parece que yo escuché a alguien que asimismo hizo un TikTok en el cual mencionaba el promedio de que a nivel mundial, decía él, de que los usuarios de la plataforma de WhatsApp al día, no miento, él lo hacía por hora, a la hora levantaba no menos de 30 veces. Pero a nivel mundial, no estoy diciendo ahorita en Ecuador y específicamente ustedes, no, a nivel mundial. Pero si hablamos, por ejemplo, de alguien que esté en el trabajo y para rematar que la herramienta de trabajo sea el WhatsApp, yo creo que sí podemos llegar más o menos a unas 300 veces, 400 veces. Es más, si usted quiere hacer un conteo rápido, hagámoslo hoy día, ahorita. Comienza su jornada a las 8 de la mañana. Revise cuántos WhatsApp ha recibido y reste cuántos WhatsApp ha respondido. Esa diferencia le va a decir cuánto usted utilizó la plataforma para escribir y cuánto para leer. Ese cálculo básico es que lo que en algún momento debería de usted también hacerlo en la literatura de tipo científica. Yo sé que no es lo mismo leer un libro que leer un WhatsApp, que leer cualquier red social, porque quizás el interés es mucho, o alto, o bajo, dependiendo en qué ámbito nos posicionemos. Entonces, si estoy en mi trabajo, de ley que tengo que contestar y tengo que leer todo y contestar. Pero hablamos de que usted tiene el tiempo para revisar y seleccionar la información que lee y quizás hasta almacenarla, recordarla y quizás en otro momento usarla. Lo mismo tiene que pasar con la parte científica. Lo que nos pasa actualmente es que nos consumimos más tiempo en otras cosas a leer de manera consciente. Esto no es un problema solamente de la generación actual, es un problema incluso de las generaciones me atrevo a decir, de las personas mayores, personas ya jubiladas, personas que tienen 60, 70, bueno, creo que quizás estoy exagerando, años, y ellos están también en dependencia algunos con el celular. Y le doy un dato que lo sacó la OMS, Organización Mundial de la Salud. Ellos dijeron que ojo con el dato, antes de la pandemia, el número de WhatsApp, ojo, antes de la pandemia, el número de WhatsApp era mucho más utilizado por personas desde 14 años hasta no más allá de 37, 40 años. Vino la pandemia, todo eso nos involucró a encerrarnos y a tener todo esto de por algún motivo estar en dependencia del confinamiento. Y lo que provocó es que ese número se subiera, lógicamente, porque utilizaban como medio de comunicación. Pero más allá de eso, involucró que el número de participantes con una edad cronológicamente avanzada formen parte de esa muestra. Entonces ya no eran personas de 30 a 40 años, involucraba personas de 45, 55, 75 hasta 92 años. ¿Qué significaba eso? Significaba de que vieron un medio o interpretaron de que era un medio no solamente más allá de tener que participar con mensajes, de que tener que participar solamente con responder una pregunta cerrada, sino que involucraba que tenía que estar constantemente leyendo. Ahora, ¿qué estudios estaban haciendo específicamente? ¿Cuánto de esas personas mayores o cronológicamente avanzadas eran capaces de no usar lentes? Me imagino que algunos utilizaban lentes bifocales, en este caso obligatoriamente por la edad, pero algunos no utilizaban.
¿Por qué? Porque tenían todavía su campo visual amplio, no tenían problema alguno. ¿Y a qué edad tenían la disponibilidad de vista en su cronología? Entonces, por ahí salió el dato que de esa totalidad de usuarios consultados, habían personas que tenían 92 años, 90 años, 87 años, y cada uno de ellos no utilizaban lentes todavía. Mis respetos, ¿no? Y nosotros uno ya va por los 30, 40, ya de ley tiene que usar bifocales, pero llegar a esa edad y que todavía no hagan eso, mi respeto. ¿A qué quiero llegar con esto de involucrar la parte de la lectura o la parte de la revisión literaria? Que sí se puede hacer una revisión literaria. Lo que nos cuesta es tener, me atrevo a decir, la, ese ordenamiento, esa disponibilidad o esa disciplina de hacerlo. ¿Que es complicado? Sí. ¿Que es imposible? No. Eso sí le puedo mencionar de que no es imposible. ¿Sí? Vamos a la siguiente. De la misma forma, en el cuarto paso tenemos que definir investigación. En este caso ya es que se tiene que definir si es que es de tipo exploratoria, de tipo descriptiva, de tipo correlacional, de tipo explicativa o puede llegar hasta a un cierto nivel. ¿A qué me refiero con este tipo de investigación? Aquí hacemos referencia a que la investigación o lo que usted lea debe tener un margen o un reconocimiento en cuanto a cómo se obtienen los datos. Cuando hablamos de exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, o explicativa, perdón, estamos diciendo de cómo obtenemos los datos. Y esos términos que acabé de mencionar tienen que ver mucho con la parte de estadística. Entonces, hablar de estadística, déjame un ratito que parece que me quiere dañar la cámara. Un ratito, déjame un ratito. ¿Qué pasó? Porque se cayó. Ya, así son, no llevan más. A ver, vamos a ver. A ver, chicos, me confirman si es que se visualiza sin parpadeo la cámara. Ahí fue. No parpadea. Ya listo, muchas gracias. Bien. Entonces, mencionábamos de que el cuarto paso ya tiene que ver con la parte estadística de la información. Cuando hablamos de estadística, estamos hablando de que hay datos clasificados. Si hay una clasificación, tiene que haber un ordenamiento. Y si existe ya un ordenamiento y una clasificación, significa que usted ya tabuló la información. ¿Qué significa tabular la información? Significa que usted hizo un banco de preguntas con un banco de respuestas y fue a consultar con diferentes personas, con actores directos, quizás con actores indirectos, en la investigación que usted está planteando. Entonces usted obtuvo una información y esa información la fue clasificando, la fue ordenando, si es posible depurando, para que parte de ella, o mejor dicho, la mayoría o la totalidad de ella, vaya a ser estudiada mediante parte estadística. En este caso ya hablamos de una estadística que involucre saber cuántos son el total de usuarios consultados o personas que han sido consultadas, cuántos de ellos han dicho sí, cuántos han dicho no, cuántos dicen que tienen carro. Me estoy inventando ahorita los temas, ¿no? Entonces, esa clasificación, esa descripción, usted la hace mediante un análisis, un análisis en parte estadística y que puede ser en este caso a través de una investigación que involucre términos como exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Más adelante vamos a ver qué significa tener un banco de preguntas o una data y ese data que esté en esta parte de interpretación, cómo se interpreta y vamos a explicar un poquito con Excel, ¿sí? Pero eso es muy básico, ¿no? Muy breve. Vamos a la otra. En el paso 5, después de hacer este análisis estadístico, se establece la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis?
dentro de términos de metodología. En metodología de investigación, una hipótesis es una pregunta que relaciona directamente al problema que quiero resolver o que trato de dar a entender que quiero resolver. Por ejemplo, sumamos que mi problema sea como el suyo, ¿ya? Vamos a plantear una hipótesis. La hipótesis sería, qué tan complicado o qué tan fácil sería de que ustedes como primero cumplan con el pago de una rifa? Me estoy inventando ahorita el tema. Y usted va a decir, no, eso es muy sencillo. Yo hablo con el grupo y el grupo todo se pone de acuerdo y ya está, las 2 semanas ya resolvemos. Chévere. Yo planteé la hipótesis y ustedes están tratando, no tratando, dieron ya la solución. Pero el ver que se solucione o que se haga efectiva esa solución es lo que se plantea como parte de la hipótesis. Es decir, yo ya di la pregunta, tengo que ver qué tan real es la respuesta o qué tan factible, que sería el término correcto, qué tan factible es tener la respuesta a esa pregunta. Eso viene a ser un concepto muy leve de hipótesis. Pero cuando hablamos de hipótesis, también debemos de saber que una hipótesis está conformada por variables. ¿Qué es una variable? En términos matemáticos, variable es una letra. En términos de investigación, una variable es un factor que interviene en el problema. ¿Qué tipo de factores pueden intervenir en el problema? Puede ser económico, puede ser social, puede ser cultural, puede ser de tipo gubernamental, etcétera, 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 múltiples variables. Pero se debe tomar en cuenta como variables aquellas que pueden interrumpir la formulación de la hipótesis o que pueden, digamos que sea lo más complicado de hacer dentro de la hipótesis. Ejemplo, supongamos que usted sigue haciendo la parte de querer que se cumpla el pago de la rifa. Entonces dice que usted en el pago de la rifa ya todos se pusieron de acuerdo, todos van a cumplir en una fecha determinada y todo es color de rosa. Pero resulta que usted no está midiendo o no está viendo que, por ejemplo, el estudiante A se propuso que se iba a pagar, pero resulta que la misma estudiante A resulta que se le inundó la casa por las lluvias. Entonces, eso es una variable con la que usted no contaba o quizás sí la contó, pero usted dijo, no, ¿sabes qué? Yo creo que sí va a pagar de todas maneras. Y resulta que, ¡pum!, no pudo cancelar un balón. ¿Qué significó? Significó que su teoría, que su hipótesis estaba bien planteada, pero no midió las consecuencias, si usted lo quiere ver así, o las variables que pueden interrumpir esa pregunta o esa hipótesis. Entonces ahí viene el problema de que, uy, ahora, ¿cómo hago? Que si la estudiante A no puede pagar porque se le inundó la casa, yo no contaba con eso, capaz que algunos me dicen. ¿Sí? Eso vendría a ser detectar las variables. Vamos con otro ejemplo. El mismo ambiente. Vamos a pagar la rifa. Y resulta que usted dijo, ya tengo todo aquí. Vendí todas las rifas y tengo listo el valor. Suponiendo que diga eso. Pero resulta que usted a lo que venía a alguna parte o iba por alguna parte, usted tenía todo su dinero en su bolsillo. ¡Boom! Resulta que lo encañonan. Y ya saben las palabrotas que utilizan. Bueno, las palabras sutiles que utilizan los ladrones, ¿no? Y usted le termina dando la plata. Es una variable con la que usted no contaba. O quizás sí contaba, decía, no, pero yo soy Terminator, Rambo me queda corto, yo me voy nomás con toda la plata. Puede ser, pero forma parte de detectar las variables que pueden interrumpir digamos que la solución a la hipótesis o la continuidad a la solución de la hipótesis. Porque no es una sola variable, son múltiples variables. Entonces, así mismo pasa en metodología. En investigación,
Usted debe reconocer cuáles son las limitantes que puede tener dependiendo del problema que se ha planteado y qué nomás debe de tomar en cuenta para que pueda ser resuelto su problema. Asimismo, se tiene que definir los conceptos de cada una de ellas. Eso quiere decir qué es una variable, por ejemplo, cómo hago, qué significa que me lleve la plata al JBA así, sí, tipo Rambo. Bueno, significa que yo muy seguro que no me deje robar. Segundo, que muy seguro que lo voy a poner en una zona segura. Por ahí se ponen en algo muy, muy creativo. Se los pone en medio de algo que es muy creativo. Y capaz que otros muy seguros que, digo, ¿sabes qué? No, mejor no llevo todo transferencia, etcétera, etcétera. Y por último, definir operacionalmente las variables. Eso quiere decir cuánto esa variable puede intervenir en la hipótesis o puede interrumpir la hipótesis, pero con una ejecución o con una, digamos que una práctica de lo que puede acontecer. El mismo ejemplo, va con una plata en su bolsillo, usted ya dijo, ¿sabes qué? Me voy a ir con cuidado, me voy me invento, me voy con pocos compañeros, es muy seguro que no me van a pasar nada, y resulta que, ¡pum!, igualmente le robaron. Resulta que la operación que usted formuló en base a llevar una plata que no era suya, no le funcionó. Eso significa que la operación o la ejecución de esa variable o la precaución sobre esa variable no fue muy buena. Entonces, no sabes que mejor no llevo, hago transferencia. Y ahí usted da una solución mucho más directa, ¿no? En el paso 6 tiene que ver con la parte de seleccionar el diseño apropiado de investigación. Y cuando hablamos de seleccionar un diseño apropiado, se basa en tres causales. ¿Cuáles son estas tres causales? El diseño puede ser experimental, el diseño puede ser cuasi experimental o puede ser también no experimental. ¿A qué se refiere tener esta definición, estas definiciones y cuáles se debe utilizar? Cuando hablamos de un diseño apropiado para la investigación de tipo experimental, significa que usted previamente hizo algo parecido a ese problema planteado. Por ejemplo, me invento, aquí que les encanta, la mayoría les encanta hacer TikTokers. Voy a hacer un TikToker de cómo yo conduzco, un TikTok de cómo conduzco, dando consejos de seguridad vial, me estoy inventando. Pero resulta que usted es su primera vez que va a hacer eso. Recién va a hacer eso. Nunca ha hecho. Recién va a hacer. Y resulta que usted dice, ¿sabes qué? Hay que respetar las señales de tránsito, pero resulta que, ¡pum! ¡Uy! La roja, ¡pac! Frenó en todo el campo del área peatonal. Resulta que alguien lo vio y se gana unas palabras sutiles de parte de esa persona. Y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo nunca he hecho este TikTok, yo más he hecho más, por ejemplo, de hacer mi invento, de cocinar. Entonces, en el primer ejemplo, perdón, usted hizo un TikTok que hace referencia a seguridad vial, pero usted nunca lo ha hecho. Eso es no experimentar. En donde usted se conocía o trataba de que su solución se convierta en algo que dé un consejo a los demás, ya significa que usted tiene experiencia, que quizás comience a cumplir con que responda a preguntas respecto a eso, significa que estaba dentro de lo experimental. Pero si está entre esas dos, es cuasi experimental. Entre que sé, no sé, me arriesgo, no me arriesgo, me da miedo, uy, tengo miedo, tengo miedo. No, no, ahí es cuasi experimental. Eso a breves rasgos. ¿Qué dice la teoría? Y hablando en la parte del campo de investigación. Va con un paso uno. Haga de cuenta que, por ejemplo, usted conceptualmente sabe cómo hacer, me invento, ¿no? Usted sabe cómo hacer un soufflé, me estoy inventando ahorita. Resulta que usted sabe cómo hacer un soufflé, pero resulta que usted conoce la parte teórica, nunca ha hecho la práctica. En esa práctica, que es muy seguro que usted haya visto que el soufflé necesita un cierto grado
bueno, diferentes tipos de materiales o de ingredientes, habrá visto que necesita un cierto grado de cocción, habrá visto que, etcétera, etcétera, características que le ayudan a que pueda hacer un diseño muy apropiado para en este caso, hablando de investigación o en el campo de cocina. Por último, y creo que todos lo han hecho en algún momento. Voy a experimentar una plataforma que dice que me ayuda a resolver todos los problemas de matemáticas. Resulta que esa plataforma es una belleza, pero nunca lo he utilizado. Recién voy a ver cómo hago. Usted en ese momento está haciendo es algo con un previo conocimiento que usted se lo tiene matemáticamente, pero en plataforma no, o en una app no lo tiene. Ahí usted recién va a hacer una parte de saber cómo va a dar los resultados, pero teniendo un conocimiento previo quizás de solamente teoría. A eso hace referencia en cuanto a definir en un diseño apropiado de investigación. Normalmente, el factor común dentro del área de investigación es de tipo experimental. La mayoría. Por ahí sí que no experimental, sí hay algunos también. Cuasi experimental, le puedo decir que la mayoría de usted lo puede visualizar en campos de medicina. En cambio, lo demás, todo puede ser o experimental o no experimental. Vamos a la siguiente. Cuando hablamos de seleccionar la información, tabulando la información, conociendo el tipo de estadística que voy a aplicar, descriptiva, cuantitativa, descriptiva, bueno, la mayoría es descriptiva, y que sé que voy a seleccionar la información apropiada, resulta que usted debe hacer un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es como que usted tenga en su nevera, en toda su nevera, usted tiene cartones de leche. Está full de puro cartones de leche. Pero usted resulta que no se acuerda o no sabe cuando cargaron la nevera de pura leche, no sabe cuáles son las más antiguas, no saben cuáles son las más actuales. Entonces, la lógica me dice que debo de seleccionar el cartón de leche que tiene fecha más antigua para que no se vaya a dañar. Pero resulta que usted de ese total de leche no sabe cuál es. Entonces, ¿sabes qué? Voy a sacar todos los cartones de leche y lo voy a clasificar en orden de vencimiento. Claro que tiene que ser la que van a caducar más pronto, tienen que estar primerito, si es posible en su nevera, al frente o en las puertas. ¿Qué es lo que hago ahí? Extraigo del total de su nevera que está cargado de leche, extraigo el total y tengo una porción, una X o un N número de cartones de leche que tienen fecha por vencer, por ejemplo, digamos que esta semana. Cuando extraigo eso, se le llama muestra.